¿Sabes cuánto tiempo pasaste hoy haciendo cosas fáciles que no importan? Scrolleando redes sociales sin pensar. Viendo vídeos que olvidas 2 minutos después. Respondiendo mensajes innecesarios. Organizando tu escritorio por 5ª vez esta semana. Tu cerebro hace todo eso sin resistencia, sin esfuerzo, casi automáticamente. Pero cuando llega el momento de hacer esa tarea importante, ese proyecto difícil, esa conversación incómoda que necesitas tener, tu cerebro grita, no. Mañana. Cuando tenga más energía. Cuando me sienta motivado. ¿Por qué? ¿Por qué tu cerebro te sabotea constantemente eligiendo lo fácil sobre lo importante? ¿Por qué procrastinas las cosas que realmente cambiarían tu vida mientras haces sin esfuerzo las cosas que no significan nada? Voy a contarte sobre Marcos. Marcos tiene 31 años y trabaja en marketing digital. Es inteligente. Es capaz. Pero tiene un problema que lo está destruyendo lentamente. Su cerebro está programado para evitar cualquier cosa difícil como si fuera una amenaza de muerte. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta de cómo funciona este patrón. Un lunes cualquiera. Marcos se despierta con una lista de tareas. En el trabajo tiene que preparar una presentación estratégica compleja para un cliente importante. Es difícil. Requiere pensamiento profundo. Análisis. Creatividad bajo presión. En su cabeza sabe que es lo más importante de su semana. Pero cuando abre su computadora, su cerebro hace algo fascinante y aterrador. Primero voy a revisar los emails. Solo 5 minutos para organizarme. 30 minutos después, sigue respondiendo emails que podrían esperar. Déjame revisar las redes sociales del cliente para contexto. 45 minutos perdidos en un scroll infinito. Necesito reorganizar mis archivos antes de empezar. 1 hora completa organizando cosas que ya estaban organizadas. Son las 12 del mediodía. Marcos no ha empezado la presentación. Su cerebro ha saboteado perfectamente toda la mañana con tareas fáciles que no importan. Y lo más aterrador, no fue decisión consciente. Su cerebro simplemente desvió su atención automáticamente hacia cualquier cosa que no fuera la tarea difícil. Hasta que un día, después de perder otra oportunidad importante en su trabajo por procrastinar un proyecto crítico, un mentor le dijo algo que cambió todo. Marcos, tu problema no es falta de disciplina. Es que tu cerebro está condicionado para evitar dificultad. Y hasta que recondiciones ese sistema, seguirás siendo esclavo de la facilidad. Si quieres aprender cómo reprogramar tu cerebro para desear lo difícil, estudia a Miyamoto Musashi. ¿Musashi? ¿El samurái? Marcos pensó que era ridículo. Pero estaba desesperado. Esa noche investigó. Y descubrió algo que le voló la mente. Musashi no solo toleraba la dificultad. Su cerebro había sido reprogramado para desearla activamente. Entrenaba bajo lluvia helada cuando podía entrenar bajo techo. Ayunaba cuando tenía comida disponible. Dormía en el suelo cuando tenía cama. No por masoquismo. Porque había descubierto cómo hacer que su cerebro reconectara la dificultad con recompensa en lugar de con dolor. En este vídeo, descubrirás exactamente cómo Miyamoto Musashi entrenó su cerebro para desear lo difícil. No fuerza de voluntad. No motivación temporal. Sino reconexión neurológica que cambia cómo tu cerebro percibe el esfuerzo. Esto se conecta directamente con el concepto de Eijosin que vimos en el vídeo, como silenciar la mente y dejar de pensar demasiado. Si ya lo viste, este principio complementa perfectamente porque primero necesitas mente imperturbable antes de poder desear dificultad genuinamente. Si no lo has visto, ve a verlo después de este para entender el sistema completo. Aquí en el canal, los guerreros mentales sabemos que transformación real no viene de hacerlo fácil consistentemente. Viene de reprogramar tu cerebro para que lo difícil se vuelva tu estado natural preferido. Si te identificas con esto, si estás cansado de procrastinar en cosas importantes mientras haces cosas fáciles sin esfuerzo, deja tu like ahora mismo. Este vídeo te mostrará exactamente cómo obligar a tu cerebro a desear hacer cosas difíciles. Y tu like ayuda a que más personas descubran este conocimiento que puede liberar sus vidas del ciclo de procrastinación. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. El enemigo invisible.
Marcos decidió entender primero qué estaba pasando en su cerebro. ¿Por qué su cerebro evitaba automáticamente las tareas difíciles? Investigó durante días. Y lo que descubrió lo dejó completamente impactado. Tu cerebro tiene un sistema de recompensa basado en dopamina. Este sistema evolucionó durante millones de años para mantenerte vivo. Cada vez que hacías algo que aumentaba tus probabilidades de supervivencia, tu cerebro liberaba dopamina. Comida, sexo, seguridad, conexión social. Tu cerebro te recompensaba químicamente para que repitieras esos comportamientos. Pero hay un problema masivo con este sistema en el mundo moderno. Tu cerebro también está diseñado para conservar energía. En la prehistoria, gastar energía innecesariamente podía matarte. Si cazabas un animal y tenías comida para 2 días, tu cerebro te decía: descansa. No gastes energía que no necesitas gastar. Conserva para emergencias. Este sistema funcionaba perfectamente hace 10.000 años. Pero en 2026, este mismo sistema te está destruyendo. Porque tu cerebro todavía opera con ese software antiguo. Cuando enfrentas una tarea difícil que requiere esfuerzo mental intenso, tu cerebro la percibe como amenaza energética. Peligro. Esto va a consumir mucha energía. Evítalo. Y aquí está la parte más insidiosa. Tu cerebro no te dice directamente no hagas esto porque consume energía. Eso sería demasiado obvio y podrías ignorarlo conscientemente. En lugar de eso, tu cerebro sabotea tu atención sutilmente. Te hace sentir que necesitas revisar algo primero. Te distrae con tareas más fáciles que se sienten productivas pero no lo son. Te convence de que no estás en el mood correcto para esta tarea. Un estudio de la Universidad de Stanford sobre procrastinación encontró algo fascinante. Cuando pones a personas en un escáner cerebral y les pides que piensen en hacer una tarea difícil, las áreas del cerebro asociadas con dolor físico se activan. Tu cerebro literalmente procesa esfuerzo mental como si fuera dolor físico. Y tu respuesta instintiva al dolor es evitarlo. Marcos leyó esto y todo tuvo sentido. No era débil. No le faltaba disciplina. Su cerebro estaba funcionando exactamente como fue diseñado. El problema es que ese diseño era obsoleto para el mundo moderno. Pero había más. Marcos descubrió que este sistema no era fijo. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconectar sus circuitos, significaba que podía reprogramar completamente su respuesta a la dificultad. Y Miyamoto Musashi había descubierto cómo hacer esto hace 400 años. Musashi escribió algo en el libro de los 5 anillos que sonaba extraño hasta que Marcos entendió la neurociencia detrás. El camino del guerrero es hacer difícil lo que otros encuentran imposible, y encontrar placer donde otros solo encuentran sufrimiento. Marcos pensó que era retórica poética. Pero era literal. Musashi había aprendido a reconectar su sistema de recompensa cerebral. Esa noche, Marcos tomó una decisión. Iba a aplicar los principios de Musashi para reprogramar su cerebro. No sabía si funcionaría. Pero sabía que seguir con su patrón actual lo llevaría exactamente a ningún lado. Capítulo 2. Kantan no Vana. La trampa de la facilidad. El primer principio que Marcos descubrió se llamaba Kantan no Vana, que significa la trampa de la facilidad. Musashi escribió sobre esto en términos de entrenamiento marcial, pero el principio era universal. El guerrero que solo entrena en condiciones fáciles se debilita progresivamente sin darse cuenta. Su cuerpo se adapta a la facilidad. Su mente se acostumbra a la comodidad. Y cuando enfrenta condiciones reales de batalla, colapsa porque su sistema entero está condicionado para facilidad. Hay historias documentadas sobre los métodos de entrenamiento de Musashi que parecen extremos hasta que entiendes la ciencia detrás. Musashi intencionalmente entrenaba bajo las peores condiciones posibles. Cuando llovía torrencialmente, salía a entrenar. Cuando hacía frío extremo, practicaba en ríos helados. Cuando tenía hambre, ayunaba más tiempo antes de entrenar. Sus estudiantes pensaban que estaba loco. Maestro, ¿por qué entrenar bajo la lluvia cuando tenemos un dojo seco? ¿Por qué ayunar cuando tenemos comida? Y Musashi respondía algo que suena simple pero es profundamente transformador. Porque en batalla real, no eliges las condiciones.
Si tu cuerpo y mente solo funcionan en condiciones perfectas, eres vulnerable. Debes entrenar tu sistema para funcionar mejor bajo dificultad que bajo facilidad. Marcos entendió que este mismo principio se aplicaba a su cerebro y su trabajo. Había pasado años eligiendo siempre el camino fácil. Trabajar desde casa en pijama. Postergar tareas difíciles hasta sentirse listo. Hacer solo lo mínimo necesario. Su cerebro se había adaptado a esa facilidad. Se había debilitado progresivamente sin que él lo notara. Decidió aplicar el método de Musashi. Pero necesitaba empezar inteligentemente. No podía saltar de cero dificultad a extrema de inmediato. Eso solo resultaría en colapso y abandono. Necesitaba exposición progresiva controlada. Eligió su tarea más procrastinada: escribir contenido estratégico complejo para clientes. Esta tarea requería pensamiento profundo, creatividad y esfuerzo mental sostenido. Su cerebro la evitaba automáticamente. Perfecto. Esa sería su área de reconexión. Marcos creó un protocolo simple pero brutal. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, trabajaría en esta tarea durante 5 minutos. Solo 5. Pero había una regla absoluta. Tenía que ser bajo condiciones difíciles intencionalmente creadas. Nada de música relajante. Nada de esperar a sentirse inspirado. Nada de preparación perfecta. Simplemente abrir el documento y trabajar durante 5 minutos con la incomodidad total de no estar listo, no sentirse inspirado, y con su cerebro gritando que pare. La primera mañana fue agonía pura. Su cerebro generó 100 excusas en esos 5 minutos. Necesitas café primero. Deberías revisar emails para contexto. No estás en el mood correcto. Pero Marcos no negoció. 5 minutos. Sin importar qué. Y algo extraordinario sucedió. En el minuto 4, su cerebro cambió. La resistencia masiva del principio disminuyó. Sus pensamientos se empezaron a fluir. Y cuando el temporizador sonó a los 5 minutos, genuinamente quería continuar. Su cerebro había pasado de "esto es dolor, evítalo" a "esto es interesante, continúa". Marcos acababa de experimentar el primer paso de reconexión neurológica. Su cerebro estaba aprendiendo que dificultad no equivale a amenaza. Empezaba a reconectar las vías neuronales. Capítulo 3. Kutsurensu. Entrenamiento a través del sufrimiento. El segundo principio que transformó completamente la relación de Marcos con la dificultad se llamaba Kutsurensu, que significa entrenamiento a través del sufrimiento. Pero Marcos pronto descubrió que este concepto no era sobre masoquismo. Era sobre algo mucho más sofisticado. Exposición progresiva y deliberada a incomodidad para recalibrar el sistema de recompensa cerebral. Musashi tenía un método específico documentado por sus estudiantes. No solo entrenaba bajo condiciones difíciles aleatoriamente. Aumentaba la dificultad sistemáticamente y progresivamente. Primero entrenaba bajo lluvia ligera. Luego bajo lluvia más intensa. Luego bajo tormenta. Primero ayunaba mediodía. Luego un día completo. Luego 2 días. Siempre aumentando la dificultad gradualmente pero consistentemente. ¿Por qué funcionaba esto? Marcos descubrió la neurociencia detrás. Tu cerebro se adapta a través de un proceso llamado habituación. Cuando te expones repetidamente a un estímulo que inicialmente percibías como amenazante, tu cerebro eventualmente reclasifica ese estímulo como neutral o incluso positivo si viene acompañado de resultados buenos. Un estudio publicado en Nature Neuroscience sobre reconexión del sistema de recompensa encontró algo revolucionario. Cuando sujetos se exponían repetidamente a tareas difíciles en intervalos cortos pero consistentes, sus cerebros comenzaban a liberar dopamina no después de completar la tarea, sino durante la ejecución de la tarea difícil misma. El cerebro literalmente reconectaba el placer de la dificultad al proceso, no solo al resultado. Varios de ustedes me preguntaron en comentarios de vídeos anteriores cómo mantener consistencia cuando algo es muy difícil. Esta es exactamente la respuesta. No mantienes consistencia a pesar de la dificultad. Reconectas tu cerebro para que la dificultad misma se vuelva la fuente de recompensa. Marcos aplicó este método metódicamente.
Semana 1. 5 minutos diarios de trabajo difícil bajo condiciones intencionalmente no perfectas. Sin música. Sin preparación elaborada. Solo trabajo directo. Semana 2. Aumentó a 10 minutos. Pero añadió una nueva capa de dificultad. Eliminó completamente su teléfono del cuarto durante esos 10 minutos. Su cerebro ya no tenía la opción de escape fácil. Semana 3. 15 minutos. Nueva capa. Trabajaba inmediatamente después de despertar, cuando su cerebro aún estaba en ese estado groggy donde la resistencia es máxima. Cada semana, Marcos aumentaba la dificultad de 2 formas, más tiempo y peores condiciones. Y cada semana, algo extraordinario sucedía. Lo que era agonizante la semana anterior se volvía neutral. Y lo neutral eventualmente se volvía placentero. En el día 35, Marcos tuvo una experiencia que cambió todo. Se despertó, fue directo a su escritorio sin preparación, abrió su proyecto más difícil, y sintió algo que nunca había sentido antes: anticipación positiva. Su cerebro no estaba generando resistencia. Estaba generando interés genuino. Quería hacer la tarea difícil. Marcos literalmente había reconectado su sistema de recompensa cerebral. La dificultad ya no era una amenaza que evitar. Era un desafío que desear. Pero necesitaba entender algo más profundo. ¿Por qué Musashi había podido mantener esto durante décadas sin retroceder? Ahí descubrió el tercer principio, el más profundo de todos. Capítulo 4. La reconexión del sistema de recompensa. Marcos estaba progresando, pero necesitaba entender la teoría completa detrás de lo que estaba experimentando. Investigó más sobre Musashi y descubrió algo fascinante. Hay documentación histórica de que Musashi había alcanzado un estado mental que otros guerreros consideraban imposible. Genuinamente disfrutaba más los duelos más peligrosos que los fáciles. Hay una historia específica que ilustra esto perfectamente. Cuando Musashi tenía aproximadamente 30 años, fue desafiado simultáneamente por 3 escuelas de esgrima diferentes. Cualquier samurái normal habría negociado para enfrentar a un oponente a la vez. Musashi hizo lo contrario. Aceptó enfrentar a los 3 maestros uno tras otro en el mismo día, sin descanso entre duelos. Sus estudiantes estaban aterrorizados. «Maestro, esto es demasiado. Incluso para usted. Al menos descanse entre duelos». Musashi respondió algo que sus estudiantes no entendieron hasta años después: un duelo fácil no entrena nada. Un duelo imposible entrena todo. Mientras más difícil, más me acerca a mi verdadero nivel. Marcos leyó esto y tuvo una epifanía. Musashi no toleraba la dificultad. La buscaba activamente porque había reconectado completamente su sistema de placer. La dificultad extrema era donde su cerebro liberaba más dopamina, más endorfinas, más de todas las sustancias químicas asociadas con recompensa. Esto conecta directamente con un concepto de psicología moderna: flow. El psicólogo Mieli descubrió que los humanos experimentan los estados de mayor satisfacción y placer no durante actividades fáciles, sino durante actividades que están en el límite exacto de sus capacidades. Demasiado fácil y te aburres. Demasiado difícil y te frustras. Pero en ese punto justo donde algo es difícil pero posible, tu cerebro entra en flow y libera las mayores cantidades de sustancias químicas de placer. Musashi había descubierto esto 400 años antes que la ciencia moderna. Y había entrenado su cerebro para que su punto de flow estuviera en niveles de dificultad que otros consideraban imposibles. Marcos decidió aplicar esto a su situación. Ya no vería las tareas difíciles como obstáculos que superar. Las vería como oportunidades de entrar en flow. Oportunidades de experimentar ese estado de satisfacción profunda que solo viene de estar en el límite de tus capacidades. Tuvo una oportunidad perfecta para probar esto. Su jefe le asignó un proyecto que todos en la oficina habían rechazado. Era extremadamente complejo, con plazo apretado, y alta probabilidad de fracaso. Hace 2 meses, Marcos habría hecho todo lo posible por evitarlo. Ahora hizo lo contrario. Lo aceptó inmediatamente. ¿Estás seguro, Marcos?, preguntó su jefe, sorprendido. Este proyecto es brutal. Nadie quiere tocarlo. Marcos sonrió.
Exactamente por eso lo quiero. Los proyectos fáciles ya no me interesan. Durante las siguientes 2 semanas, Marcos trabajó en ese proyecto aplicando todo lo que había aprendido. No esperó a sentirse motivado. No buscó condiciones perfectas. Trabajaba especialmente cuando la dificultad era máxima. Y experimentó algo que cambió su vida completamente. Hubo momentos donde el proyecto era tan difícil que su cerebro antiguo gritaba que parara. Pero en lugar de resistencia, Marcos sentía algo diferente: excitación. Su cerebro había aprendido a asociar esa sensación de esto es muy difícil con esto es muy interesante. La reconexión era completa. Entregó el proyecto 2 días antes del plazo. Era excepcional. Su jefe quedó impactado. Marcos, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué cambió en ti? Marcos respondió honestamente: entrené mi cerebro para desear la dificultad. Ya no la evito. La busco. Aquí en el canal siempre decimos que transformación real no es sobre cambiar lo que haces. Es sobre cambiar cómo tu cerebro responde a lo que haces. Y Marcos acababa de experimentar esa transformación en su nivel más profundo. Pero faltaba un último principio. El más profundo. El que hacía que esta transformación fuera permanente en lugar de temporal. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que no estamos hablando de trucos superficiales, sino de reconexión neurológica profunda. Y quiero pedirte algo. Si este contenido está cambiando tu forma de ver la dificultad, si estás entendiendo cómo tu cerebro ha estado saboteándote y cómo puedes reprogramarlo, considera dar un super thanks a este vídeo. Ese apoyo directo es lo que me permite invertir semanas investigando, estudiando neurociencia, leyendo textos originales de Musashi, y creando contenido de esta profundidad que no encontrarás en ningún otro lugar. No son resúmenes superficiales. Son sistemas completos que realmente transforman vidas. Tu Super Thanks hace posible que siga creando este nivel de contenido. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa tarea difícil que has estado procrastinando durante semanas o meses? ¿Ese proyecto importante que siempre pospones? ¿Esa conversación incómoda que sabes necesitas tener? ¿Ese hábito que cambiaría tu vida pero nunca empiezas? Sé específico. Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo todos y me ayuda a entender exactamente qué batallas está peleando esta comunidad de guerreros mentales. Tu historia puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Ahora, continuemos. Capítulo 5. Ningen-Raikyaku, el forjado del ser humano. El tercer principio que completó la transformación de Marcos se llamaba Ningen-Raikyaku, que significa el forjado del ser humano. Y cuando Marcos lo entendió realmente, comprendió por qué Musashi había sido capaz de mantener este nivel durante toda su vida mientras otros lo intentaban y fallaban. Este concepto viene de la filosofía samurái más profunda. No era sobre habilidades. No era sobre disciplina. Era sobre identidad fundamental. Los samuráis creían que un ser humano genuino no nace. Se forja. Y se forja específicamente en el fuego de la dificultad. Musashi escribió: el hierro se vuelve espada solo cuando es sometido al fuego más intenso. El samurái se vuelve samurái solo cuando es sometido a la dificultad más extrema. No porque la dificultad construya habilidad. Porque la dificultad revela y forja tu naturaleza fundamental. Marcos leyó esto y tuvo la realización más importante de todo su proceso. Hasta ahora, había estado tratando la dificultad como un medio para un fin. Hago cosas difíciles para lograr resultados. Pero ese enfoque todavía dejaba intacta su identidad antigua. Todavía se veía a sí mismo como alguien que tolera dificultad para conseguir algo. Este tercer principio era diferente. No era sobre tolerar dificultad. Era sobre redefinir fundamentalmente quién era Marcos. No Marcos que hace cosas difíciles cuando es necesario. Sino Marcos para quien la dificultad es su estado natural preferido. La diferencia suena sutil pero es absolutamente transformadora. Cuando tu identidad cambia, tus acciones dejan de requerir esfuerzo consciente. Se vuelven expresión natural de quién eres. Un estudio de la Universidad de Pensilvania sobre cambio de identidad encontró algo revolucionario.
Las personas que lograban transformaciones permanentes no eran las que desarrollaban mejores hábitos. Eran las que cambiaban su identidad fundamental. No se decían soy alguien que va al gym. Se decían soy atleta. No soy alguien que come saludable. Sino soy una persona saludable. La diferencia de identidad hacía que las acciones fluyeran naturalmente. Marcos decidió aplicar esto brutalmente. Dejó de verse como Marcos, el marketero que está intentando mejorar su capacidad de hacer cosas difíciles. Se redefinió como Marcos, alguien para quien la dificultad es combustible natural. Y para solidificar esta nueva identidad, hizo algo radical. Buscó activamente la mayor dificultad disponible en su vida. Había un proyecto en la empresa que llevaba 2 años estancado. Era conocido como el proyecto imposible. 3 equipos diferentes lo habían intentado y fracasado. Marcos se ofreció como voluntario para liderarlo. Todo el mundo en la oficina pensó que había enloquecido. Marcos, ¿estás seguro? Este proyecto ha destruido la carrera de gente mucho más experimentada que tú. Marcos respondió con absoluta certeza. Exactamente por eso lo voy a hacer. Si mi identidad es alguien para quien la dificultad es natural, entonces esto es exactamente donde debo estar. Durante los siguientes 3 meses, Marcos enfrentó el proyecto más difícil de su carrera. Hubo semanas donde trabajaba 60 horas. Hubo problemas que parecían genuinamente insolubles. Hubo momentos donde el fracaso parecía inevitable. Y aquí está lo extraordinario. Marcos no colapsó. Su cerebro no generó el pánico antiguo. No procrastinó cuando las cosas se pusieron más difíciles. Al contrario, mientras más difícil se ponía el proyecto, más enfocado y energizado se sentía. Su identidad de persona para quien la dificultad es natural no era solo palabras. Se había vuelto su realidad neurológica. 3 meses después, Marcos entregó el proyecto imposible. Completado. No perfecto, pero funcional y valioso. Fue la primera vez en la historia de la empresa que ese proyecto se terminó. Su jefe lo llamó a la oficina. Marcos, necesito entender qué pasó. Hace 6 meses eras el tipo que procrastinaba todo lo difícil. Ahora acabas de terminar un proyecto que 3 equipos abandonaron. ¿Qué cambió? Marcos respondió, cambié quien soy fundamentalmente. Ya no soy alguien que evita dificultad. Soy alguien que la busca. Capítulo 6. El sistema completo integrado. 6 meses después de descubrir los principios de Musashi, la vida de Marcos era completamente irreconocible. No porque todo fuera perfecto, porque operaba en un nivel que antes le hubiera parecido imposible. Un día ilustró perfectamente cómo los 3 principios funcionaban juntos como sistema integrado. Marcos se despertó a las 6 de la mañana. Tenía 3 proyectos críticos, todos extremadamente difíciles, todos con plazos apretados. Su asistente había renunciado esa semana. Su computadora principal estaba en reparación. Era uno de esos días donde absolutamente todo estaba en su contra. Hace 6 meses, este día habría sido su peor pesadilla. Habría encontrado excusas para posponer todo. Habría entrado en modo pánico. Habría procrastinado haciendo tareas fáciles e irrelevantes mientras el tiempo se agotaba. Pero ahora era diferente. Aplicó el primer principio, la trampa de la facilidad. Reconoció que su cerebro intentaría buscar tareas fáciles para escapar de la dificultad. Así que eliminó todas las opciones fáciles intencionalmente. Bloqueó redes sociales. Desactivó notificaciones. Eliminó cualquier ruta de escape. Si iba a trabajar hoy, solo habría opciones difíciles disponibles. Aplicó el segundo principio, entrenamiento a través del sufrimiento. En lugar de quejarse por las condiciones horribles, las vio como condiciones perfectas de entrenamiento. Mi computadora principal está rota. Tengo que trabajar desde laptop vieja. Perfecto. Esto entrena mi capacidad de producir resultados bajo limitaciones. Trabajó en el primer proyecto, el más difícil, durante 3 horas sin interrupción. No porque se sintiera motivado, porque su cerebro ahora asociaba a ese nivel de dificultad con flow.
Su sistema de recompensa se activaba durante el trabajo difícil, no después. Aplicó el tercer principio, identidad forjada. Cuando el segundo proyecto se puso tan difícil que su cerebro antiguo gritaba que era imposible, Marcos no discutió consigo mismo. Simplemente se recordó: soy alguien para quien esto es natural. Y esa identidad eliminaba la necesidad de negociar o motivarse. Simplemente actuaba. Al final del día, Marcos había completado trabajo que le hubiera tomado una semana hace 6 meses. No porque trabajara más horas. Porque cero de su energía se desperdiciaba en procrastinación, negociación interna o evitación. Pero lo más impresionante no eran los resultados externos. Era cómo se sentía. Agotado físicamente. Sí, pero mentalmente satisfecho en un nivel profundo. Ese tipo de satisfacción que solo viene de saber que operaste en tu límite superior. Que no dejaste nada sobre la mesa. Que no evitaste nada por miedo o pereza. Su cerebro liberaba más dopamina de esos 3 proyectos difíciles completados que de cualquier cantidad de scrolling en redes sociales o entretenimiento pasivo. Había reconectado completamente su sistema de recompensa. Los 3 principios no eran técnicas separadas. Eran un sistema integrado que se reforzaba mutuamente. Evitar la trampa de la facilidad lo exponía a dificultad. Esa exposición entrenaba su cerebro a través del sufrimiento. Y ese entrenamiento transformaba su identidad fundamental. Y esa nueva identidad hacía natural evitar la facilidad. El ciclo se autorreforzaba. Capítulo 7. El precio y el premio. Pero necesito ser brutalmente honesto contigo sobre algo que nadie te dice. Transformar tu cerebro para desear dificultad tiene un precio. Y es un precio que la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar. Marcos lo descubrió cuando sus amigos dejaron de entenderlo. Marcos, ¿por qué aceptaste ese proyecto imposible? Ya estabas ganando bien. ¿Por qué buscas más estrés? No podían comprender que para Marcos ya no era estrés. Era flow. Marcos, relájate. Tómate un fin de semana libre. Sal con nosotros. Pero Marcos genuinamente prefería trabajar en un proyecto difícil que salir a beber. Su sistema de recompensa cerebral se activaba más con dificultad productiva que con placer pasivo. Y eso hacía que otros pensaran que estaba obsesionado o que había perdido balance. Su novia rompió con él. Has cambiado, Marcos. Ya no eres divertido. Todo es trabajo para ti ahora. Ella tenía razón en algo. Él había cambiado. Pero estaba equivocada en otra cosa. Para él ya no era trabajo. Era estado natural. Y explicar esa diferencia a alguien que nunca ha experimentado flow en dificultad es casi imposible. Marcos perdió amigos. Perdió comodidad constante. Perdió el placer de la pereza justificada. Y sí, hubo momentos donde se preguntó si valía la pena. Pero lo que ganó no tenía precio. Respeto por sí mismo que nunca había tenido. La capacidad de completar cualquier proyecto difícil que decidiera era importante. Libertad de la procrastinación que lo había paralizado durante años. Y algo más profundo. Paz mental que viene de saber que no estás evitando nada. Hay una realización que Marcos tuvo 6 meses después de su transformación. Antes, vivía con ansiedad de bajo nivel constante porque siempre había algo difícil que estaba evitando. Siempre había una conversación incómoda que necesitaba tener pero posponía. Siempre había un proyecto desafiante que sabía debía hacer pero evitaba. Esa evitación constante generaba culpa y ansiedad que nunca desaparecían completamente. Ahora eso había desaparecido. No porque todo fuera fácil. Porque ya no evitaba nada. Y cuando no evitas nada, no tienes nada de que sentirte culpable. Esa paz mental valía más que cualquier comodidad que había perdido. Un estudio de la Universidad de California sobre satisfacción a largo plazo encontró algo fascinante. Las personas que reportaban los niveles más altos de satisfacción con sus vidas no eran las que tenían las vidas más fáciles. Eran las que enfrentaban desafíos significativos consistentemente y los superaban. El cerebro humano está diseñado para sentir satisfacción profunda no de facilidad, sino de dificultad superada. Musashi escribió en sus últimos años:
He vivido sin arrepentimientos porque nunca he evitado nada. Cada duelo que pude pelear, lo peleé. Cada desafío que pude enfrentar, lo enfrenté. No porque quisiera demostrar algo a otros. Porque esa es la única forma de vivir completamente. Marcos entendía eso ahora. No estaba transformando su cerebro para impresionar a nadie. Lo estaba haciendo porque vivir evitando dificultad no era realmente vivir. Era existir en modo de supervivencia constante. Y él quería algo más que supervivencia. Quería excelencia. Y excelencia solo viene de entrenar tu cerebro a desear lo difícil. El precio era real. Pero el premio era infinitamente mayor. Y una vez que experimentas vivir en ese nivel, no puedes regresar. No quieres regresar. Capítulo 8. La última lección de Musashi. Hay una historia final sobre Miyamoto Musashi que resume perfectamente todo lo que Marcos había aprendido. En los últimos años de su vida, después de ganar 60 duelos sin perder uno solo, Musashi se retiró a una cueva en las montañas llamada Reigando. Sabía que le quedaban solo semanas de vida. Estaba muriendo. Y en esos últimos días, en lugar de descansar, en lugar de aceptar la muerte pasivamente, Musashi siguió haciendo lo más difícil disponible para él: escribir. Escribió el libro de los 5 anillos en 21 días mientras moría. Sus últimos estudiantes le preguntaron: «Maestro, ¿por qué sigues trabajando? Has logrado todo. Descansa». Y Musashi respondió algo que define perfectamente qué significa tener un cerebro reconectado para desear dificultad. Descansar cuando puedo hacer algo valioso sería traicionar lo que he construido durante 60 años. Mi cerebro está entrenado para desear esfuerzo significativo. Incluso muriendo, no puedo evitar lo que soy. Esa es la transformación final. No es que te obligas a hacer cosas difíciles. Es que evitar cosas difíciles se vuelve literalmente imposible porque tu identidad completa está construida alrededor de buscar dificultad con propósito. Musashi murió en esa cueva. Su última línea escrita fue: «No lamento nada. He vivido cada día en mi límite superior». No dijo: «He logrado todo lo que quería». Dijo: «He vivido en mi límite». Porque para alguien con cerebro reconectado, vivir en el límite no es sacrificio. Es el único estado que se siente completo. Marcos leyó esta historia y entendió que su transformación no era sobre productividad. No era sobre éxito profesional. Era sobre cambiar fundamentalmente cómo experimentaba estar vivo. Y una vez que tu cerebro aprende a desear dificultad, cada día se vuelve una oportunidad de experimentar flow en lugar de una batalla contra la procrastinación. Hay algo que Musashi escribió que Marcos tiene ahora impreso en su escritorio. El camino del guerrero es simple. Encuentra la mayor dificultad que puedas enfrentar cada día. Enfrenta esa dificultad completamente. Y tu cerebro aprenderá que ese es tu estado natural. Simple. No fácil. Pero absolutamente transformador. Capítulo 9. Tu decisión. Entonces aquí está la verdad final que necesitas entender. Todo lo que te he contado en este vídeo, todos los principios de Miyamoto Musashi, toda la transformación de Marcos, la neurociencia sobre reconexión del sistema de recompensa, absolutamente nada de eso importa si no haces una cosa simple: empezar hoy. No necesitas transformar tu cerebro completamente mañana. No necesitas aceptar el proyecto imposible la próxima semana. Solo necesitas hacer una cosa difícil que has estado evitando. Una sola. Durante 5 minutos. Hoy. ¿Cuál será esa conversación incómoda que necesitas tener? 5 minutos. Solo empieza. ¿Ese proyecto complejo que has posponido? 5 minutos. Solo abre el documento. ¿Ese hábito difícil que sabes necesitas construir? 5 minutos. Solo haz el primer paso. Vas a aplicar el primer principio: evitar la trampa de la facilidad. Eso significa eliminar todas las opciones fáciles durante esos 5 minutos. Sin música. Sin preparación perfecta. Sin esperar a sentirte listo. Solo acción directa bajo condiciones imperfectas. Vas a aplicar el segundo principio: exposición a través del sufrimiento. Esos 5 minutos van a ser incómodos. Tu cerebro va a gritar que pares. Perfecto.
Esa incomodidad es exactamente lo que reconecta tu sistema de recompensa. No evites la incomodidad. Observa cómo tu cerebro responde a ella. Y vas a aplicar el tercer principio, identidad forjada. Durante esos 5 minutos, no te digas soy alguien que está intentando hacer algo difícil. Dite soy alguien para quien esto es natural. Actúa desde esa identidad aunque no se sienta verdad todavía. La identidad se construye con acciones repetidas, no con sentimientos. 5 minutos. Un principio. Una tarea difícil. Hoy. Ahora mismo. Antes de cerrar este vídeo. Y mañana, otros 5 minutos. Y pasado mañana, otros 5. Durante 30 días. Sin fallar uno solo. Porque no estás construyendo un hábito. Estás reconectando tu cerebro. Y ese proceso requiere consistencia absoluta durante al menos 30 días para que las vías neuronales nuevas se solidifiquen. El tiempo va a pasar de todas formas. 30 días van a pasar sin importar qué hagas. La pregunta es, dentro de 30 días, ¿seguirás siendo alguien que procrastina cosas difíciles? ¿O serás alguien cuyo cerebro desea genuinamente la dificultad? Miyamoto Musashi pasó 60 años perfeccionando estos principios. 60 duelos a muerte donde aplicar estos principios era literal supervivencia. Tú tienes su conocimiento destilado. Tienes neurociencia moderna que explica por qué funciona. Tienes la historia de Marcos mostrándote la aplicación exacta en vida moderna. Ahora solo falta tu decisión. No una decisión de intentarlo. Una decisión de hacerlo. La diferencia entre tú y las personas que viven sin procrastinación, que logran cosas extraordinarias, que parecen tener acceso a nivel completamente diferente de ejecución, no es talento. No es suerte. No es genética. Es que en algún momento decidieron reconectar su cerebro. Y luego lo hicieron sistemáticamente durante el tiempo suficiente para que la reconexión fuera permanente. Deja de admirar a las personas que hacen cosas difíciles sin esfuerzo aparente. Empieza a convertirte en una de ellas. Si este vídeo te ayudó a entender cómo obligar a tu cerebro a desear hacer cosas difíciles, pido que deje el hype debajo del vídeo. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre filosofía samurái y neurociencia aplicada que realmente funciona. Y ahora quiero saber algo específico. Déjame un comentario diciéndome, ¿cuál es la tarea difícil que más procrastinas? ¿Ese proyecto que has estado evitando? ¿Esa conversación que necesitas tener? ¿Ese hábito que sabes debes construir? Cuéntame en los comentarios tu historia personal. Leo todos y me ayuda a entender exactamente qué batallas está peleando esta comunidad. Y si este contenido realmente está transformando tu forma de ver la dificultad, considera dar un super thanks. Ese apoyo directo me permite seguir creando contenido profundo y largo como este que no vas a encontrar en ningún otro canal de YouTube. No son vídeos de 3 minutos con soluciones superficiales. Son sistemas completos basados en sabiduría probada durante siglos y ciencia moderna. Tu apoyo hace posible que continúe. Recuerda, obligar a tu cerebro a desear lo difícil no es un truco que aprendes en 3 días. Es una reconexión neurológica que construyes sistemáticamente durante semanas. Como toda habilidad fundamental, requiere práctica consistente. Pero una vez que esa reconexión está completa, cambia tu vida para siempre. Miyamoto Musashi escribió sus últimas palabras antes de morir: percibe aquello que no se puede ver con los ojos. Tu cerebro reconectado para desear dificultad no se puede ver, pero se puede sentir, y se puede construir, y se puede vivir. Tu reconexión comienza con 5 minutos. Hoy, la tarea más difícil que has estado evitando. Sin excusas. Sin preparación perfecta. Solo acción. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda las 3 palabras que resumen todo. Kantan no Bana, evita la trampa de la facilidad. Kutsurensu, entrena a través del sufrimiento. Ningen Raikyaku, forja tu identidad en dificultad. Esos 3 principios japoneses de Miyamoto Musashi son todo lo que necesitas para obligar a tu cerebro a desear lo que ahora evita. Tu transformación comienza ahora.